Queridos hermanos y amigos, nos encontramos de nuevo para seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Hoy estudiaremos el capítulo 7 y parte del capítulo 8. En este estudio, la idea es ver las discusiones que el Señor Jesús tuvo que afrontar contra los fariseos y los escribas, y también la lucha que él tuvo con sus discípulos para enseñarles nuevas cosas y hacerles desaprender otras que los discípulos habían aprendido de los fariseos y de los escribas. Porque estos hombres, estos fariseos y escribas, habían cambiado la religión genuina y práctica por formas, tradiciones, que lo que hacían era crear una religión sin vida, estéril y hasta clasista. Y Jesús tuvo que luchar contra estos. Ahí en ese primer capítulo, ese capítulo 7, nos habla de que los discípulos en un momento estaban reunidos y comenzaron a comer. Y entonces los escribas y fariseos, que siempre estaban detrás de Jesús para buscar alguna razón para criticarle, porque se sentían envidiosos de Jesús, porque Jesús estaba mostrándole al pueblo una religión genuina, que estaba libre de las formas y que era una religión que amaba a su prójimo, todo lo contrario que hacían estos escribas y fariseos, que habían hecho de la religión su profesión, pero que les faltaba el poder, les faltaba la vida, les faltaba la alegría de la religión genuina. Bueno, cuando estos fariseos y escribas vieron a los discípulos hacer esto, inmediatamente se lanzaron contra Jesús y lo atacaron. Entonces dice allí en el verso 5, capítulo 7, verso 5, dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Aquí ya hay varias cosas. Los fariseos ponían por encima las tradiciones y las costumbres de los ancianos, sin tomar en cuenta la Escritura. Y entonces Jesús le responde, le dice: mira, como dijo el profeta Isaías, ahí en el capítulo, en ese capítulo 7, pero el verso 6, Jesús le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Habían cambiado la palabra de Dios por sus doctrinas, por las tradiciones. Y eso era grave, porque habían perdido la esencia de la religión verdadera. Y Jesús les explica: mire, ustedes han cambiado los mandamientos de Dios, los han cambiado por sus tradiciones, le dice el Señor. Y ahí en el verso 9 les dice: bien invalidasteis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Bueno, los fariseos y los saduceos habían creado una norma, que es: cualquier persona podría decidir que toda su riqueza fuera donada al templo, y entonces de esta manera no tenía cómo cuidar de sus padres. Y Jesús le dice: mira, esto está en contra de la ley de Dios. Y entonces más adelante, en el verso 21, descubrimos algo muy interesante, porque bueno, ya había dicho de que el mandamiento de honrar a los padres y a las madres, pero luego aquí en el verso 21 nos habla, por ejemplo, dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades salen dentro y contaminan al hombre. Cuando nosotros leemos esto, descubrimos que tanto este versículo
del 21 en adelante hasta el 23, y el que habíamos leído el 9 y el 10, nos habla de los 6 últimos mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo, quise decir. Bueno, aquí el Señor Jesús está mostrando que estas personas, los fariseos y los escribas, habían eliminado la ley de Dios por sus tradiciones y habían quitado la esencia de la religión verdadera. Y Jesús los confronta con esto, les explica que esa actitud es contraria. Y aquí vemos una de las primeras discusiones que Jesús tiene contra fariseos y escribas, y también pues culpaban de que si los discípulos no se lavaban las manos se contaminaban. Y Jesús les está explicando ahí en ese verso 21 adelante que lo que contamina es otra cosa, lo que salía del corazón, los adulterios, las mentiras, la maledicencia, la avaricia, la lujuria. Eso era lo que contaminaba. Y aquí no se estaba hablando de la higiene en los alimentos, sino que se hablaba de la impureza ritual, que para los fariseos era algo muy importante, pero que quitaba la esencia. Así que aquí Jesús confronta a estos individuos que lo que han hecho es falsificar la religión verdadera, porque han eliminado los preceptos de Dios, la ley de Dios, para poner sus tradiciones. Entonces Jesús aquí lo que hace es fortificar la realidad que la religión verdadera se basa en los mandamientos de Dios, y que estas ideas que ellos tenían de la contaminación ritual no tenían nada que ver con la religión verdadera. Bueno, ya después que Jesús termina esto, ahora Él toma un viaje con sus discípulos y sale de Galilea y marcha hacia Tiro y Sidón. Esto a nosotros no nos parece muy como muy trascendente, porque ahí en el verso 24 dice, levantándose de allí, o sea, ya cuando dice levantándose de allí, o sea, ya no quiere seguir discutiendo con estos falsos maestros, se fue a la región de Tiro y Sidón. Esto nos puede pasar desapercibido, pero dice, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Esto no era normal. Voy a explicarles por qué. Porque Jesús iba con sus discípulos. Y una de las ideas, de las tradiciones de la religión de los fariseos, era que no podían ponerse en contacto con todos aquellos que fueran gentiles, porque solo el hecho de tocarlos ya los hacía impuros, de tocar a los gentiles. Y entonces aquí dice, Jesús se fue a Tiro y Sidón, que era una región de gentiles, de gente que no tenía nada que ver con la religión de los judíos. O sea, ellos eran, como los llamaban los fariseos, eran paganos. Pero Jesús se quedó en casa de ellos. Entonces, esto era muy traumático para los discípulos, que eran judíos, y ellos siempre habían entendido que no podían relacionarse con los gentiles, porque eran contaminados. Y Jesús le va enseñando a sus discípulos con su ejemplo que la religión genuina no hace acepción de personas. Y aquí ellos lo comenzaron a comprobar, porque Jesús se fue a una región de paganos, gentiles, y vivió en casa de ellos. Así que para ellos era muy difícil. Pero estando allí, y entonces ocurre un evento muy interesante. Eso lo tenemos allí en el verso 24, el verso 29. Una mujer sirofenicia, es decir, una mujer gentil de origen griego, o sea, alguien que se supone que no debe relacionarse con el Mesías. Y le explica, le dice, Señor, tengo una hija endemoniada, por favor, ayúdame. Y los discípulos se quedan mirando a esta mujer y les molesta que una mujer pagana se le acerque a Jesús y le habla de esa manera. Pero Jesús le dice algo muy interesante. Verso 27 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Algunas versiones dicen perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas
de los hijos. Aquí se ve algo como extraño, o sea, a nosotros nos parecía cómo Jesús podía tratar a alguien así. Pero, ¿sabe? Era la forma como los judíos trataban a los gentiles, así que a los discípulos les pareció que eso era normal. Sin embargo, aquí hay algo interesante, porque Jesús, esta mujer le está pidiendo a Jesús un milagro, que por favor ayude a su hija, que la libere de los demonios. Pero la hija no está allí, la hija está muy lejos. Ella solo le está pidiendo a Jesús que diga eso para que ella se libere. Pero aquí hay algo muy bueno. Y lo que pasa es que la mujer, viendo los ojos de Jesús, sabe que lo que Jesús está diciendo lo niega con su mirada, porque Jesús le muestra con su mirada que realmente le ama, le quiere ayudar. Y aquí Jesús le dice algo interesante, porque le dice, deja primero que se sacien los hijos. Ese primero significa que hay un segundo, y ella entiende que, bueno, que ese segundo es ella. Pero también dice, debajo caen las migajas debajo de la mesa y la comen los perros, los perrillos. Bueno, en el tiempo de Jesús no era común que los perros generalmente no eran domésticos, o sea, no es como hoy, que cualquiera tiene una mascota de perro. En aquel entonces no era así, porque los perros eran vistos como salvajes. Sin embargo, aquí la idea es que es un perro que es una mascota, o sea, que vive en la casa y que come, se le mantiene en la casa, o sea, se le da alimento de la casa. Pues aquí la mujer capta muy bien, ok, ellos son primeros, pero habrá un segundo. Y aparte de eso, este perrillo que están hablando es una mascota que no era algo muy común. Entonces, Jesús le está diciendo a esta mujer que sí, que efectivamente Él le está ayudando. Y entonces, verso 29, cuando Jesús escuchó lo que la mujer decía, que igualmente esos perrillos comían de las migajas, pues lo que la mujer le está diciendo, Señor, sí, tú eres bendición para todos, y el milagro que yo te estoy pidiendo, tú eres tan poderoso que una migaja de tu poder puede sanar a mi hija. ¿Te das cuenta? Es decir, esta mujer tuvo plenamente fe en Jesús. Entonces por eso Jesús en el verso 29 le dice, por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y los discípulos quedaron con los ojos así abiertos. Jesús estaba ayudando a los paganos, porque en Dios no hay acepción de personas. Los que son más privilegiados en conocer del Señor son más responsables en mostrar una religión verdadera a aquellos que no conocen del Señor. Y Jesús está mostrándole esto. Luego de esto, Jesús regresa de Tiro y Sidón, regresa por la parte del norte, hacia el norte, viendo para Galilea, para el mar de Galilea. Y lo interesante es que regresa a la zona de Decápolis. Ahí en el verso 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Aquí Jesús sigue instruyendo a sus discípulos. Recuerda, habían tenido una discusión con los fariseos y los escribas acerca de la impureza ritual, y los fariseos entendían que tocar a un pagano ya la persona quedaba inmunda, y Jesús desde ese momento lleva a sus discípulos a la mujer sirofeniza. Jesús hace el milagro. Esto impacta a los discípulos, porque ven que Jesús no hace acepción de personas. Y luego baja a la región de Decápolis. Recuerda que en Decápolis Jesús había ido tiempo atrás y le habían pedido que se fuera de ahí, pero Jesús había dejado a aquel hombre quien lo había librado de la legión de demonios. Y ahora cuando Jesús regresa a Decápolis, la gente lo estaba esperando. O sea, Jesús regresa a una zona pagana. El Dios encarnado le está mostrando a los discípulos lo importante que es llevar las buenas nuevas a los que han sido despreciados, a los que se le tiene como inmundo, como pecadores. A esos el Señor Jesús les está acercando. Y bueno, y aquí en este relato, el verso 31 en adelante, Jesús sana a un hombre que es sordomudo. Y Jesús lo toma barro,
lo pone en las orejas de este hombre y le dice allí, eso lo encontramos en el verso 34, dice, luego levantando los ojos al cielo gimió, hablando de Jesús, y le dijo, Efata, que quiere decir, sea abierto. Verso 35 dice, en el momento fueron abiertos sus oídos, se destapó la ligadura de su lengua y hablaba muy bien. Un milagro maravilloso. Pero aquí dice que Jesús gimió. ¿Sabe qué hacía gemir a Jesús? Lo que hacía gemir es que sus propios discípulos, los fariseos, no tenían la habilidad de escuchar lo que Jesús les estaba diciendo. Y aquí Jesús sana a un pagano, a un pecador. Así era como lo entendían los discípulos y el pueblo de Israel. Y Jesús les muestra que todos tienen la oportunidad de la salvación. Y eso es una lección que los discípulos fueron aprendiendo a medida que veían a Jesús acercándose a los despreciados por la religión judía. Jesús les estaba mostrando cuál era la religión verdadera, que era cuál, amar a todos, que la salvación era para todos. Eso era algo que a los judíos les costaba mucho entender. Inmediatamente después, en el capítulo 8, ocurre un milagro que Jesús había hecho tiempo atrás y que Jesús multiplicó aquí panes. Recuerda, aquí en ese capítulo 8 dice la alimentación de los 4,000. Bueno, pero ¿qué importante puede ser esto? Bueno, es importante porque este milagro Jesús lo hace en Decápolis, es decir, en zona pagana, para los discípulos, para los fariseos. Jesús sigue insistiendo, hablando de la religión genuina, que la religión genuina es amar a todos, no hace acepción de personas, no se puede despreciar a nadie por el tipo de piel, por su raza. No, aquí Jesús hace ese milagro, hermanos. Sin embargo, a los discípulos les cuesta todavía asimilar que el evangelio sea para alguien que no sea judío. Eso fue una lucha que Jesús tuvo siempre. Bueno, después de este milagro, que está en el capítulo 8 del verso 1 al verso 10, Jesús hace algo nuevo. Sale de Decápolis y ahí en el verso 11 dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal para tentarlo. Y él, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y es muy triste porque entonces el verso 13 dice algo que es triste, que Jesús tenga que hacer una cosa como esta, porque dice el verso, dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. O sea, estos hombres fariseos y escribas que solo perseguían a Jesús, les molestaba que Jesús tuviera tantos seguidores, les molestaba que Jesús hiciera el bien a los paganos, porque eso demostraba la falsedad de la religión que practicaban los fariseos, porque ellos practicaban la religión para ser vistos, para vanagloriarse a sí mismos, y Jesús usaba la religión para traer esperanza a la gente. Y entonces eso hacía que los fariseos odiaran a Jesús, porque la religión de Jesús era una religión que traía esperanza y consuelo a los despreciados por los mismos fariseos. Bueno, en ese capítulo, los versos 14 al 20, ya Jesús se ha ido a la barca y entonces Jesús le dice a los discípulos ahí en el verso 15, dice, Él les mandó diciendo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos no entendieron. Ellos pensaron, bueno, lo que ocurrió aquí es que Jesús hizo este milagro de los panes, alimentamos a todos, sobró cestas y luego entregamos panes a todos, y ahora nos vinimos en la barca, pero no trajimos panes. Ellos estaban pensando eso. Bueno, lo triste aquí es que tanto los discípulos de Jesús como los fariseos estaban ciegos, hermanos.
Y el Señor Jesús tenía que ser paciente con sus discípulos para poderles enseñar. Y cuando Él le dice, guardaos de la levadura, y dice, ¿será que es que no debemos comprar pan de los fariseos? O sea, tenía una mente tan secular, le faltaba tanto discernimiento espiritual. Y entonces Jesús les explica. Dice, no se refiere de eso. Lo que estaba explicándole es esa actitud de los fariseos, ese odiar a los demás, ese tener una religión de formas, de tradiciones que no tienen vida, sino que son formalistas. Él le dice, guárdate de eso, porque sabe, ese tipo de religión destruye a su poseedor. Y Jesús le pide a sus discípulos que se guarden de eso. Ya con el tiempo los discípulos entenderían que la religión no era formas, sino que la religión era el poder del Evangelio transformando los corazones, obrando para bien de los demás. Y así, en este capítulo 7 y la mitad del capítulo 8, Jesús da una lección de la verdadera religión. La verdadera religión debe estar basada en la ley de Dios. Jesús le dice a los fariseos, mire, ustedes están eliminando el honrar a los padres y a las madres, que era el quinto mandamiento. Y después, en los versos del capítulo 7, el 21 adelante, les habla de los demás mandamientos, del 6 hasta el 10. Pero cuando habla de Isaías, entonces se refiere a mi relación con Dios. Entonces, Jesús estaba hablando, mira, la religión verdadera tiene que ver con encarnar la ley de Dios, es amar a Dios y amar a nuestros prójimos como nosotros mismos. Y Jesús entonces lo muestra ¿cómo? Yendo a Sidón y sanar a una mujer pagana, yendo a Decápolis y sanar a este hombre, y ahí mismo en Decápolis hacer el milagro para alimentar a 4.000. O sea, la religión genuina se muestra cuando nosotros amamos a Jesús, y la consecuencia debe ser que no haremos acepción de personas. Y de esta manera, la idea era así, el Evangelio se esparcería por el mundo. Pues hoy esa es una realidad. El Evangelio de Jesucristo se está expandiendo por el mundo, alcanzando a miles y miles de personas. En la semana antepasada y 2 meses hacia atrás se hizo una campaña en Zambia y se bautizaron 42.000 personas. ¿Y por qué esto es impresionante? Esto es impresionante porque el poder del Evangelio está alcanzando a las almas. Generalmente son almas que no tienen mucho para brindar, como podían brindar los fariseos y los escribas, pero que no hacían nada. Y algo que sorprende de esto, hermanos, es que en ese país de Zambia, en ese lugar, allí está enterrado el corazón de Livingstone. Literalmente, el corazón de Livingstone está enterrado allí. ¿Cómo será cuando el Señor Jesús venga y venga por segunda vez, se lleve a sus fieles, se lleve todas estas almas que se han convertido en Zambia? No solo estos 42.000, sino tantos otros miles que han habido. Pero sorprendente será cuando Livingstone despierte y sepa que en ese lugar donde él se sacrificó, que haya habido tantas almas convertidas al Evangelio solo por alguien que decidió vivir una vida consecuente, una vida de amar a los demás sin hacer acepción de personas. Será algo maravilloso. Quiera Dios, hermanos queridos, que nosotros podamos recibir esa gracia del Señor Jesucristo para que nuestra religión sea una religión genuina, una religión de amor, una religión que es una bendición para quienes nos rodean. Muy bien, teniendo esto presente, le invito a que oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias por dejarnos tu palabra, gracias por enviarnos a nuestro Señor Jesucristo, gracias por enviarnos en Jesucristo el poder del Evangelio. Aquí estamos nosotros de nuevo para darte nuestros corazones, para que la religión pura pueda ser una realidad en nuestras vidas y podamos ser bendición para todos, Señor, sin excepción de personas. Lo agradecemos en tus méritos, querido Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.